en adelante. Amén. Versículo 1 dice así: tampoco queremos, 5:1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. Diga conmigo: tiempos y ocasiones. Tiempo y ocasión. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestidos con la corona de fe y de amor, con la esperanza de salvación, con yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya que sea que velamos o durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Me llama la atención la carta a Tesalónica de una manera bien importante, hermano, que habla prácticamente del plan de salvación y del plan del camino de Dios. Primeramente habla del tiempo kairos y del tiempo cronos, los tiempos y las sazones, los tiempos y las ocasiones, el tiempo que pertenece al cumplimiento de Dios y a los tiempos que se acercan antes de la venida del Señor. Pone un ejemplo y habla como el ladrón en la noche. Mayormente un ladrón entra cuando no te das cuenta, estás durmiendo, y de esta manera tiene que ver mucho de un grupo de personas que dice: cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá. ¿Qué ha pasado con los que ya durmieron? ¿Qué ha pasado con los que aún no duermen? Porque dice: ya sea que velemos o durmamos. Entonces, si Cristo no ha venido para confirmar su reino, porque vino a presentar su sacerdocio de una manera para buscar a Dios y la expiación de nuestra alma, corregir nuestra raíz espiritual en este plano y llevarnos a los lugares celestiales. Pero la parte monárquica, fue un rey rechazado por todos y realmente lo mataron. Incluso habla de su propio pueblo, que fue despreciado y herido. Entonces, si esa parte del cumplimiento de la obra de Cristo, hermanos, todavía está en un proceso, mayormente ahorita hay un proceso en el cual, como en los días de Noé. ¿A qué se refieren los días de Noé? Cuando la Biblia nos habla que, como en los días de Noé, muchos estarán de esta manera, dice, muchos caminarán de esta forma. Está hablando de que es el momento más preciso para trabajar con nuestra conciencia. Y es cuando el hombre va a estar más dormido en su conciencia. Hace cosas y ya no siente nada. Ofende a la persona y ya no siente nada. Peca delante de Dios y ya no siente nada. Está dormido ya.
está en un proceso donde la luz ha dejado de brillar dentro de él, de su alma, su vida almática que tiene dentro de él, mayormente va a ser como los días de Noé, cuando la gente realmente, hermanos, ya no tiene el conocimiento de la palabra de Dios en hacer la voluntad de él. Si quiere entender esto, mire, primeramente dice que cuando digan paz y seguridad, aquel hombre que hizo sus graneros, que hizo muchas cosechas y dijo: ahora sí, alma mía, regocíjate y gózate y descansa un rato. Pero la palabra nos está diciendo que en los últimos tiempos, en el tiempo cronos, ya sea que usted viva o ya sea que ya haya dormido, pero mientras está vivo, el proceso de nuestra beatificación es el más importante en este plano para que seamos considerados hijos de Dios. Y esto es el problema más grande que nosotros como seres humanos podemos tener, que en el tiempo que Dios nos está indicando que tenemos que, hermanos, a corregir nuestra raíz espiritual, es cuando nosotros empezamos a dormir, y es cuando viene la lámpara que se apaga, es cuando sales a buscar el aceite a mera hora, es cuando tratas de que tu vida, bueno, todavía no viene el Señor, me están dando una profecía, se va a cumplir en 7 años, mientras tanto, pues aquí me la arreglo, camino como quiero caminar, hago lo que quiero hacer. Pero es cuando Dios está hablando a nuestra alma, no le está hablando al mundo entero, paz de Cristo. Es cuando Dios le está hablando a la corrección del alma. Ya la semana pasada a mí me tocó dar esta palabra de cómo yo sé que estoy despertando y cómo sé que no estoy durmiendo. Cuando yo empiezo a educar mi ego, el Espíritu Santo viene y se cerciora de qué partes de mi vida y qué localidades de mi alma necesita tratar. Pero solamente educando nuestro ego es la única manera de escuchar y ser dirigidos por Dios. Aleluya. Pero cuando no somos educados por el Espíritu Santo, hermanos, a nosotros se nos hace fácil vivir de una manera inconsciente, atropellando todo como el chavo, atropellando todo como el chapulín que tira una cosa y todo el cuarto termina tirado. La palabra de Dios dice: por tanto, no durmamos como los demás. Este tiempo es de no dormir. Este tiempo es de examinar mi alma, pero cómo yo dejo que el Espíritu Santo me dirija. Si soy un hombre que la verdad tiene un carácter, puede tener un carácter muy malo, o puede, desde el momento en que usted y yo nos consideramos que ya no necesitamos los consejos de nadie, es cuando viene la soberbia en nuestra vida, porque queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Amén, así es. Y pensamos que el pequeño no nos va a enseñar nada. Pensamos que el papá ya está muy grande y ya está anticuado. Creemos que la mamá vive en una vida anticuada. Y si usted considera, cuando aquí nos dice no durmamos, seamos sobrios, porque aquí da el ejemplo de los que duermen, los que se embriagan, lo hacen de esta manera, de noche. O sea, está hablando de la forma de cómo nosotros tenemos que entender ser sobrios. Y primero la coraza de fe y el amor. La fe y el amor es nuestra propia realidad, hermanos. Es lo que tú vas construyendo alrededor tuyo. Si usted vive con miedos, si todavía tiene este proceso de miedos, de inseguridad, de incertidumbre, de tristezas, eso le está indicando, hermano, que no tiene la coraza de fe. Porque la Escritura lo dice en 1 de Juan, el que tiene amor, ¿qué dice? En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera ¿qué?
podemos amar de acuerdo a nuestra inteligencia y hacerla una sabiduría de cierto nivel. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que muchas veces nosotros gritamos y eso nos está enseñando que hasta ahí ha llegado nuestra inteligencia. Si se ha notado que las mamás cuando ya no hayan que hacer con el hijo, agarran la chancla y de lejos y se vuelven expertas. Pero cuando nos sentamos con el hijo y le explicamos cómo funcionan las cosas, paz de Cristo. Y las hermanas nos creemos muy sabias y los papás también. Pero prácticamente el arranque de nuestro carácter nos está diciendo, hermanos, que todavía nuestra inteligencia está en unos niveles incluso terrenales. Porque donde hay celos y las contiendas, dice, no mintáis contra la verdad. Paz de Cristo. Amén. No mintáis contra la verdad. Sino que esta sabiduría es que de un nivel bajo, terrenal, animal, diabólico, dice Santiago. Entonces, con respecto a esto, hermano, la fe y el amor la tenemos que poner como coraza. No es nuestro exterior, no es cuánto usted se pinte, cuánto usted se arregle, no es cuánto usted necesite estar más mejor, sino lo interior. Dijo una mamá que estaba enferma y le dijo, mami, yo quiero que te pongas bien. Y la mamá le dijo, mijo, la mejor manera que tú me puedes ayudar es que tú estés bien. Aleluya. Porque si usted y yo tenemos una conducta que no ayuda, en lugar de edificar, nosotros no estamos edificando correctamente. De ahí vienen los chismes, los pleitos, los celos, las contiendas. Paz de Cristo, iglesia. Por eso la Escritura dice, la ley se reduce, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti. Entonces nosotros tenemos que aprender a educar esas áreas, identificar las áreas. Quiero rápidamente, así en 1 Tesalonicenses, describir algo, hermanos, que pasa tan importante. Pero miren, la preparación de nuestra alma es dejar que el Espíritu Santo o el Ser Superior eduque nuestro ego. ¿Por qué? Porque la cosa nos sorprende como ladrón en la noche, como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Cuando la conciencia estaba muerta, hermano. Acerca de las sazones y los tiempos, ustedes perfectamente, dijo la palabra, saben. ¿Por qué? Porque tienen el mejor maestro y el mejor guía. Y este es el Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu Santo. Así es. Los problemas en casa nos dicen que necesitamos corregir. Los problemas en la vida social del trabajo nos está diciendo qué área nosotros necesitamos corregir. En Lucas capítulo 17, el versículo 26 al 30, dice la palabra de Dios así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Cuando aquí se especifica los días del Hijo del Hombre, está hablando principalmente de los hijos de Dios. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Porque la profecía encierra que en esos tiempos así serían los días del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Y la palabra de Dios lo dice hasta el versículo 30. Así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas en el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y aquí especifica realmente cuando la venida de nuestro Señor Jesús está cerca. La educación, hermanos, ¿qué es la educación de nuestro ego? Es identificar qué es lo que nos está desorbitado. Y vaya conmigo a Isaías capítulo 21.
Cuando la persona empieza a educar su ego, hermano, sus sentimientos del alma, la conciencia alta y la conciencia baja, como usted le quiera llamar, cuando empieza a identificar, entonces usted ve qué parte está desorbitada. En el capítulo 21 de Isaías, versículo 4, dura que me ha sido mostrada, el prevaricador predica, el destructor destruye, sube Elam, sitia o media, todo su gemido hice cesar, por tanto mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto, me agobié oyendo, y al ver me he espantado. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, y la noche de mi deseo se volvió en espanto. Si usted se da cuenta, habla aquí de una persona que está extremadamente afectada por una situación. Nos dicen que el problema de salud se va a poner peor. Nos habla que el problema de lo venidero va a estar más difícil. ¿Está usted y yo preparado para un tiempo difícil? Para el proceso de nuestra alma, para el proceso de nuestra vivificación. Lo más importante no es lo que va a venir. Oiga, hermano, lo más importante no es lo que viene, sino los entendidos estén listos para el proceso. ¿Saben por qué voy a hablar del proceso? Porque el alma del hombre, si no está en luz, no es compatible con Dios. Así es, aleluya. Amén. Jesús se podía transfigurar. Hace Cristo. Amén, amén, gloria a Dios. Se podía transfigurar. El proceso del apóstol Pablo dice que cayó en tierra y estuvo ciego por un tiempo. ¿Por qué motivo Dios le permitió que estuviera ciego? Para que, porque miren, muchos nos guiamos por la vista y lo que vemos es nuestra realidad, pero nunca examinamos lo que está pasando dentro de nosotros. Amén, aleluya. Y el apóstol Pablo tenía que ser preparado, porque le dijo el Señor: ahora te voy a mostrar cuál es sufrir por mi nombre. Amén. Y cuando le dice a siervo de Dios: ve y ora por la persona, y se llama Simón así. Y fue, y en cuanto llegó, dice que las escamas se le cayeron. O sea, cuando nosotros estamos diestros a la voluntad de Dios, nosotros hemos tenido un proceso, hermano, donde el alma puede conectarse con el espíritu y trabajar de una manera a lo que le llama la escritura comunión. Amén. Porque dice la escritura que comunión hay entre la luz y las tinieblas. Así es. Y un alma que está en tinieblas necesita un proceso, hermano. Así es. ¿Sabía que si el proceso físico de nuestro cuerpo está siendo afectado, es porque nuestro espíritu está viviendo un proceso de cambio? Hace Cristo. O sea, coma muchos taquitos de res una semana y va a ver lo que le pasa. Hace Cristo, hermano. Amén. Esto es una verdad. Aliméntese bien y va a estar de una manera más saludable. Es igual con los pensamientos, es igual con la conducta, es igual con nuestra forma de guiarnos. Nuestro hermano Silverio decía: 3 meses haces mal, 3 meses vas a estar mal, peor. Y yo no le entendí eso al hermano, pero después lo entendí y me di cuenta: oiga, si me dedico hoy a cambiar mi pensamiento y a hacer una fortaleza, voy a generar un cambio de conducta. Amén. Es por eso que el Espíritu de Dios es el más eficiente, hermano.
esas áreas donde nuestra inteligencia baja y alta no ha podido perfeccionarse, Él es el mejor que conoce lo que hay dentro del hombre. Aleluya. ¿Hace Cristo? Amén. Gloria a Dios. Por eso yo te puedo juzgar, alguien te puede juzgar, pero el Espíritu Santo te conoce mejor. Amén. Y Él de cierta manera juzga, porque Él te dice, esto está bien, esto no está bien. ¿Hace Cristo? Amén. Y nos pone en balanza y después nos da una enseñanza. La parte fundamental es que, ¿qué pasa? A mí me llamó la atención de un libro que nuestro hermano Jauregui tenía atrás, hablando del rico y Lázaro. Y me llamó una atención una palabra que decía, yo estoy en una cima muy separada de allá y no puedes cruzar de aquí para allá. Está hablando de algo que quiero que usted lo entienda hoy. ¿Qué pasaría si nosotros no logramos vindificar nuestra alma, nuestro espíritu? No buscamos la regeneración, no buscamos el cambio. Estaríamos en un proceso a lo que le llaman el infierno, a las partes bajas, a las frecuencias más bajas. Usted oiga a los que ponen las bocinas de los carros bien con esa bocina gruesa, esa es una frecuencia un poco baja. Escúchela todos los días y va a estar turbado. Y su alma, sus oídos no lo pueden, por mucho tiempo no lo pueden. Imagínese cuando el hombre empieza a estar mal y mal y mal. Viene el lazo. Y por eso la Escritura dice, estad alertas. Capítulo 21 de Lucas, 34 al 35, la Escritura nos dice así, de Lucas 21. Mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Diga conmigo, los afanes de esta vida. Los panes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando. Aquí está la palabra correcta, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de ¿quién? ¿Qué le pasaba al profeta Daniel cuando tenía una visión? Se debilitaba, porque ver la gloria celestial de una dimensión muy perfecta de amor, de perfección, no es compatible con la corrupción de este plano. Aleluya. Por eso Jesús decía, en el mundo vas a tener aflicción, pero aquí dice, pero confiad, Aleluya. que yo he vencido al mundo. O sea, aprendamos no a modificar el ambiente, pero aprendamos a asimilar la vida. Asimilar es una cosa, hermanos, es como adaptarse, pero la Escritura no habla de adaptarse. La Escritura dice de ser transformado. Gloria a Dios. Imagínense, hermanos, la sombra de Pedro estaba teniendo una vida de transformación que no era su sombra, era que su cuerpo era de luz. Paz de Cristo. Amén. Porque cuando Dios está, las cosas pasan, hermano. Y el apóstol nos da esta enseñanza. Pero el Señor Jesús nos dice, preocupaciones de la vida. Cuando todo esto viene el lazo, nos sorprende la vida. Vivir inconscientemente es despreciar la gracia, hermano. Es el proceso de despreciar el proceso de la regeneración. Es la cosa que nosotros le podemos llamar, como dice Hebreos. Primeramente quiero ir, que vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4.
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, oiga hermanos, sino que los arrojándolos a dónde, aquí está la palabra clave, los entregó a prisiones de oscuridad. Habla de las prisiones de oscuridad, dice para ser reservados. Está en pie, está en reservación en este asunto de las prisiones. ¿Dónde están estas prisiones? La palabra nos lo dice bien claro. Quiero que vaya conmigo a Hebreos. Quiero hablar algo que a mí me asombra en la carta a los Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 verso 12 dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a quién. Mira bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Aquí está cómo empieza esto: que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y luego empieza a decir de esta manera: y por esto muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Mire, antes de seguir adelante de este texto, que viene algo que nos da una gran enseñanza del territorio celestial, déjeme hablar un poquito del contexto de la lectura. Primeramente habla de las manos caídas, de una situación de vida donde las pone, por ejemplo, las rodillas que ya están paralizadas, del camino que ya no va correctamente, que ya se desvió. Antes de que suceda esto, nuestros sentidos se desorbitan. ¿Cuándo se empieza a desorbitar nuestros sentidos? Cuando la vida se guía a base de sentimientos. Nosotros corremos el riesgo grande de desorbitar nuestros sentidos. Y cuando los sentidos empiezan a desorbitar, nosotros ya no nos guiamos, ya no empezamos a educar el ego. Es por eso que si tú le pones una cumbia a alguien que le gusta bailar, ¿qué va a hacer? Si tú le pones una cerveza a alguien que le gusta tomar, va a ser atraído, porque no se ha educado el ego, hermanos. Las partes bajas de nuestra alma, de nuestra conciencia, no se han podido educar desde abajo. Y vimos una vida desorbitada, y por lo consiguiente viene la desviación. Cuando viene la desviación, se empiezan a paralizar ya las rodillas, ya lo cojo se vuelve de una manera que no caminamos bien ya. Pero ¿qué quiero decir con esto, hermano? Que nosotros necesitamos, es importante educar el ego para que los sentimientos no agobien la vida de uno. Querer a nuestro prójimo no es a base de sentimientos, es a base del amor de Dios, paz de Cristo, hermano. O sea, estamos hablando de una sabiduría alta, de un plano alto, de donde viene la voluntad de Dios. Ya no le tenemos que decir al joven, a la persona grande, haga esto a fuerza. No, ahí es donde se generan los verdaderos discípulos, cuando la voluntad de Dios hace nacer en un hijo de Dios. Porque Dios dice que produce el querer como el hacer, por su gloria a Dios. Sí, amén, aleluya, gloria a Dios. Hablando de esto, hermanos, es necesario sanar esto antes de que brote.
Cuando brota una raíz de amargura, significa que usted y yo estamos viviendo en el área de los sentimientos. Y muchas veces decimos que Dios se pone triste, pero realmente nosotros estamos un poquito lejos de Dios porque Dios es espíritu. Amén. No sé si me estoy entendiendo. Aleluya. Y la manera que nosotros podemos entender es que solamente saber escuchar a Dios es acercarnos a la luz, vivir en comunión. Lo importante, hermano, aquí es que el arrepentimiento es corregir los sentimientos, pero a veces es demasiado tarde, porque los sentimientos se vuelven posesión, el sentimiento se vuelve territorial, el sentimiento es autoprotección. En lugar de autoproteger a la persona, en lugar de ayudarla, de aportar edificación, ahora nos volvemos autoprotectores. A veces es necesario que esto pase en nuestra vida para enseñarnos que este proceso tiene que dejar de ser y nosotros empecemos a ser ministros de un nuevo pacto. Aleluya. O sea, cambiados por la palabra incorruptible. La semilla corruptible sea cambiada por una incorruptible. A eso se llama nacer de nuevo. Nacer de nuevo es haber despertado y ir por el proceso de corrección de nuestra raíz espiritual. Pero ahora déjenme mostrarle algo que a mí me llena de esperanza, aunque yo esté en un proceso igual que usted. Un proceso de cambio, de examinación. Y esto que está pasando con el virus es igual que una cuarentena, es igual una examinación. Que Dios nos dice, humanidad, vas muy pronto, necesitas frenar para darse cuenta antes de su llegada, antes de los días venideros. Por tanto, la palabra dice así, hermanos, en este texto. Versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, oiga, hermano, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas o a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podía soportar lo que se ordenaba. Miren, me detengo, como por ejemplo este sonido que tenemos aquí ahorita, a veces aturde a ciertos oídos. Cuando usted está en desnivel emocional, le viene una aturdición que no le deja soportar nada. De ahí viene el estrés, la preocupación, y todo nos molesta. Por eso la Escritura dice que nosotros tenemos que buscar hermanos, la paz. Tenemos que buscar el bienestar de nuestra alma. Pero aquí vamos adelante para ir acercándonos. Tan terrible era que no se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado, dice, al monte de Sión. Aquí diga conmigo, a la ciudad de Dios vivo. La ciudad de Dios vivo. Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación, fíjese hermano, de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Saben qué significa esto? Está hablando de una ciudad que está habitada por seres como nosotros que fueron, pero se hicieron perfectos de espíritu. Alábenle que Cristo vive. Todo lo contrario de no tener un espíritu vivificado por parte de Dios y la regeneración de este nos conllevaría al otro extremo. Si el hombre que mata hoy ya no tiene paz, imagínense cuándo va a ser
cuando lleguemos a esas partes difíciles. Esto que estoy diciendo le va a abrir su conciencia hoy. Nos va a ayudar a reflexionar que estamos viviendo con lo que se ve, pero no podemos ver lo que está pasando adentro. Y hablando de estos espíritus perfectos, luego nos habla de Jesús, versículo 24, el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada, de la que habla mejor que Abel. Mirad, aquí está, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz de la cual conmovió entonces la tierra, pero ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Santo Dios, esta frase, aún una vez, oiga hermano, indica la remoción de las cosas movibles y varias. Hermano, esto que nosotros vemos, este plano donde nosotros vivimos, será removido. Amén. Removido de su estado actual. Es cuando la Escritura dice que a los que Dios tome ya deberían de estar no de acuerdo a este plano. Jesús lo dijo, vámonos porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada de mí. Aleluya. Alábale que Cristo. Gloria a Dios. Una vez habla de la remoción de todas las cosas y la Escritura lo dice de esta manera: la voz de la cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo una vez más, conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo. Esta frase una vez indica la remoción de las cosas visibles como las cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Alábele que Cristo vive. Dios. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, dice, gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, ¿cómo? Agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aleluya, gloria a Dios. Esta palabra, que es la principal para hablarle a la corrección del alma, hermanos, mucha gente la tiene por cómo se le dice, no me hables, tu tema es un tema aburrido, los cristianos son tal cosa. Pero bienaventurados los que en este tiempo despierten. Aleluya. Bienaventurados los que en este tiempo cualquier problema que le está pasando en la vida, le está diciendo que es una oportunidad para corregir esas áreas. Muchas veces no necesitas decirle a la persona o al mundo que tú eres cristiano. Amén. Solamente como ellos te vean que te comportas, ellos ven que algo está pasando contigo. Amén. Por tanto, yo puedo decir el día de hoy que usted y yo somos primicias de Dios. Y lo vaya conmigo a Santiago capítulo 1, con eso terminamos. Santiago capítulo 1, versículo 18, del 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de quien, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aleluya. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que Dios en su gloria, en su tierra celestial, o como le podemos llamar, ciudad celestial,
en su habitación, en sus moradas. Él busca en este lugar, puso a sus hijos para ser primicias, partícipes de la naturaleza divina, de las cosas inconmovibles que llama. Hermano, si usted se llega a morir en este tiempo, ¿haya usted estado preparado? Y dijeron en la palabra moderna, compatible con Dios. En las palabras religiosas es digno, para que el Señor lo pueda reconocer. Amén. Porque Jesús dirá en aquel día, apartaos de mí, que nunca vos. Conocidos. Aleluya. No es lo que se ve, Así es. no meramente es como viste, no meramente es cuánto tiempo ha venido a la iglesia, Así es, aleluya. sino cómo está transformándose por dentro. Gloria a Dios. Lo que es Dios, Dios es. Gloria a Dios, Lo que aleluya. es carne. Y la Escritura dice, la carne no puede heredar el reino de Dios. Pero si se llega a morir, nos duele la partida de nuestros familiares. Así es, aleluya. Nos duele a las partidas de nuestros conocidos, de nuestros amigos. Pero es tiempo, hermano, de que el tiempo Kairos y el tiempo Cronos, usted ya lo sabe. No busque señales, Amén. como los gentiles, dice. Aleluya. Jesús dijo, podéis reconocer este tiempo y no sabéis esto. Podemos ver cómo se funciona la tecnología. Ahorita los jóvenes saben qué tecnología es la más avanzada. Pero nosotros podemos poner nuestra radiografía en el alma y ver, mira, esto necesitas cambiar, esto necesitas cambiar, esto necesita ser transformado. Aquí ya vas muy lejos del camino de Dios. Aleluya, gloria a Quien Dios. sabe hacer esto tiene la inteligencia suficiente, pero quien lo hace es sabio. Pero la Escritura dice que el que no es sabio pasa y recibe el daño. Y yo deseo en el nombre del Señor Jesús que en los tiempos de la iglesia nosotros logremos componer nuestras relaciones de todo tipo. Así es. Acomode sus sentimientos, Amén. acomode sus inteligencias y podamos amar al prójimo como nosotros mismos. Aleluya. Y Dios nos considere una iglesia del Señor. No Gloria es a quien Dios. habla en lenguas, no es quien recibe más Espíritu Santo, es quien se deja guiar por ese Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, hermano, sea con todos vosotros. Dios les bendiga. A Él sea la gloria.